Placer estar aquí con ustedes una vez más, aquí en Bolivia, para enseñar la palabra de Dios. Y bueno, es un gozo poder viajar hasta acá, ¿verdad? Y poder hacer un taller. Y el pastor me permite a mí pues comunicarles un mensaje, y quiero enseñarles acerca de un mensaje que es bien importante, que nosotros aprendamos acerca de la vida de Jesús. Usted sabe que la vida de Jesús está representada básicamente en los 4 evangelios, ¿verdad? Usted tiene a Mateo, el evangelio de Marcos, el de Lucas y el de Juan. Y cada uno de estos evangelios presenta a Jesús a su respectiva audiencia, ¿verdad? A Mateo se lo presenta ¿a quién? A los judíos, como el rey de los judíos, ¿verdad? Marcos lo presenta a Jesús con poder y gloria, y es presentado a los romanos. Usted ve también el evangelio de Lucas presentado a quién, a los griegos, y tiene el evangelio de Juan presentado al mundo entero, ¿verdad? Y es importante que nosotros veamos un resumen de la vida de Jesús, ¿cierto? Y para resumir la vida de Jesús y nosotros entender bien las audiencias y entender bien el mensaje de Jesús y a quién fue dirigido y el momento en que fue enseñado, es importante que nosotros tengamos todo este concepto en cuenta. ¿Por qué? Para que podamos entender bien las Escrituras, ¿verdad? Entonces vamos a ver hoy 4 principales discursos de Jesús. Vamos a ver los principales discursos de Jesús, y son 4 de ellos, ¿verdad? Y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que en estos 4 principales discursos de Jesús nosotros podamos aprender cosas muy importantes acerca de cada una de las dispensaciones que el Señor ha mostrado en su palabra, tanto para Israel como para la iglesia, y cómo estos conceptos pueden ser aplicados a nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, por la oportunidad de estudiar tu palabra y poder escudriñar, Señor, y estudiar acerca de los 4 principales discursos de Jesús. Gracias porque no hay duda de que Dios ha hablado, y nos ha hablado a través del Hijo, cuando vino a este mundo 2000 años atrás y murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos, Señor. Y Señor, ahora también nos habló a través de los profetas, todo el Nuevo Testamento escrito a través de las epístolas apostólicas, con poder y autoridad, y confirmada por medio de sus milagros, Señor, los cuales autenticaron o confirmaron la palabra de Dios. Y todo esto fue escrito para nosotros, Señor, para que no descuidemos una salvación tan grande, la cual fue proclamada primeramente por los que lo anunciaron, y luego por el Señor mismo, y también por los apóstoles, Señor. Te pido que tú nos ayudes en este momento a poner toda nuestra concentración en lo que podamos aprender acerca de este tema tan importante, Señor, de los 4 principales discursos de Jesús. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. De los 4 principales discursos de Jesús, vamos a ver el primero. El primero es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte. Y lo encontramos nosotros en Mateo capítulo 5 y capítulo 6 y parte del capítulo 7. Y en este primer discurso Jesús expuso el tipo de justicia necesaria para los santos del reino, en Mateo 5:20. Vamos allí en la palabra de Dios, Mateo capítulo 5:20, y vamos a ver que Jesús aquí expuso el tipo de justicia necesaria para los santos del reino, en Mateo 5:20, ¿verdad? El tipo de justicia necesaria, quiere decir el tipo de rectitud necesaria, ¿para qué? Para ser un ciudadano del reino. El reino fue prometido ¿a quién, hermanos? A los judíos, ¿verdad? Israel fue escogida en el Antiguo Testamento como una ciudad que iba a alumbrar a este mundo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento Dios utilizó a los judíos, a la nación judía, a partir de Abraham, Isaac y Jacob, y como se formó la nación de Israel. Iba a utilizar el pueblo judío, ¿para qué? Para mostrar la luz o la presencia del Dios verdadero, ¿a quién? Al mundo entero, ¿sí? Cuando llegó Jesús, entonces, como las profecías lo indicaban, Jesús era que el Mesías, el que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y en Mateo 5:20, entonces nos habla Jesús aquí el tipo de la justicia necesaria o la rectitud necesaria para los santos del reino, para entrar en el reino. Mateo 5:20, ¿qué nos dice? Dice aquí: porque os digo que si vuestra justicia o rectitud no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino ¿de qué? De los cielos. Y desde ahí Jesús comienza a utilizar la fórmula: oísteis que fue dicho en el Antiguo Testamento, pero yo os digo. ¿Sí? Pero yo os digo.
¿Por qué? Porque cuando vino Jesucristo a este mundo, encontró que el liderazgo de Israel estaba tratando de irse por las obras de la ley externas y pensaban que la justicia se alcanzaba por medio de ¿qué? De las obras de la ley, ¿sí? Por medio del comportamiento, por medio de disciplinas, por medio de una adhesión a la ley mosaica, ¿sí? Pero Jesús llegó y les dice a ellos claramente: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y cómo Jesús comienza en el Sermón del Monte, lo empieza con las bienaventuranzas en el capítulo 5. Si usted ve el capítulo 5, del versículo 1 en adelante, el Señor nos habla de las bienaventuranzas. Y el Señor comienza a presentar entonces el reino ¿a quién? A Israel. Él es el rey, Él es el cumplimiento de las profecías bíblicas. Y Él esperaba que su nación lo recibiera a Él como ¿qué? Como Mesías y Salvador, ¿sí? Y para eso empieza con las bienaventuranzas, ¿cierto? Y dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿cierto? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y comienza a dar ciertas descripciones. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Está hablando que los creyentes del reino van a recibir consolación eterna. Da entonces una situación presente para las personas que estaban esperando al Mesías venidero, y les da una promesa futura. Miren lo que dice el versículo 4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Versículo 5: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Miren que todas estas promesas son para la nación de Israel. ¿A quién le prometió la tierra, la simiente y la bendición? ¿No fue con el pacto abrahámico a la nación de Israel? ¿Cierto que sí? Entonces mire que todas estas bienaventuranzas tienen bendiciones terrenales referentes al reino milenial que Jesús vino a ofrecerle a Israel. Mire lo que dice el versículo 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Dónde? En el reino, ¿verdad? Y por medio del Mesías, cuando son salvos, ¿verdad? 7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y quiénes son los limpios de corazón? Aquellos quienes creen en el Mesías Jesucristo. Aquellos que creen que la justicia nuestra es como trapo sucio delante de Dios. Que todos nosotros necesitamos la justicia de Cristo. ¿Para qué? Para poder entrar en el reino de Dios. Toda la nación de Israel, todos los judíos necesitaban la justicia del Mesías para poder ser declarados que rectos y limpios delante de Dios. ¿Sí? Pero ¿qué pasa, hermanos? Vemos claramente que el Mesías vino, y como dice en Juan capítulo 1, ¿verdad? Que a lo suyo vino, y los suyos ¿qué? No le recibieron, ¿sí? Y Jesús comienza entonces a mostrarles a ellos en el capítulo 5, comienza a usar la fórmula: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y mire tan importante esto. Mire, por lo menos vamos ahí en capítulo 5, y vamos a ver que las mismas condiciones que Dios ponía a la nación de Israel, le pone a todo creyente sin importar en qué dispensación, ¿verdad? Para venir a ser salvo. Por lo menos, mire lo que dice allí en Mateo capítulo 5, versículo 21. Mire lo que dice Mateo 5, 21. Dice: oísteis que fue dicho, refiriéndose al Antiguo Testamento, a la ley mosaica. Dice: oíste que fue dicho a los antiguos: no mataréis, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y quizá el liderazgo de Israel dice: no, nosotros no matamos, estamos cumpliendo la ley de Dios, ¿verdad? Pero mire lo que dice Jesús: pero yo os digo que cualquiera que se enoje, y en la Reina Valera de 1909 dice que se enoje alocadamente o fuera de control, ¿cierto? Será culpable ¿de qué? De juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto ¿a qué? Al infierno eterno. Entonces Jesús está levantando la ley a su debida posición. Que Dios mira es el corazón de las personas. Quizá usted puede decir: yo nunca he matado, ¿verdad? Físicamente. Pero ¿qué tal la segunda condición? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, obviamente alocadamente, será culpable de juicio. O sea que si usted se enoja con su hermano alocadamente,
y le dice, ojalá se muera. Usted, aunque no lo cometió en hecho, ya en su mente, ya cometió el homicidio, ¿cierto? Entonces Jesús está mostrando que es del corazón en donde salen ¿qué? Los malos deseos. Del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos, los adulterios, los asesinatos. De todo sale del corazón. Entonces el liderazgo de Israel podría decir, no, nosotros no matamos a nadie, ¿verdad? Pero por dentro, como dice Jesús, que eran como sepulcros blanqueados, por dentro estaban llenos de muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por dentro odiaban. Y cuando odiaban así y cuando realmente se enojaban de gran manera, estaban cometiendo ¿qué? Asesinato. Entonces mire cómo es la ley de Dios tan estricta, ¿verdad? Por eso ninguno de nosotros puede cumplirla. Solamente Cristo la cumplió al pie y la letra, hermano, ¿verdad? Al punto y la coma, como dicen, ¿verdad? Solamente Jesús hizo perfecta justicia en aquella cruz por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Mire lo que dice por lo menos en el versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y quizás muchos de estos fariseos decían, no, nosotros no hemos cometido adulterio, yo tengo mi esposa, no hay ningún problema. Quizás usted también puede decir lo mismo ahora, ¿verdad? Pero mire lo que mira Dios. ¿Sabe que Dios no mira lo de afuera, Dios mira lo que está dentro del corazón del hombre? Dice el versículo 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella ¿en qué? En su corazón. O sea que el adulterio empieza ¿dónde? En el corazón. Los asesinatos ¿dónde empiezan? En el corazón. ¿Sí? ¿Se acuerdan de David? Cuando David se propuso en su corazón que muriese Urías, ¿verdad? Aún antes de dar la orden para que se llevase a cabo el asesinato de Urías, ¿verdad? Poniéndolo de carne de cañón allá en el campo de batalla, ya David había ¿qué? Ya había matado en su corazón. ¿Sí? Antes de que David llamara a esa mujer a su palacio, ¿verdad? Para juntarse a ella sexualmente, cuando él decidió ir arriba a codiciar, y cuando la vio y la codició, en ese momento ¿qué? Él cometió adulterio, antes de cometer el acto. Entonces imagínese, hermanos, si la justicia viniese por las obras de la ley, entonces ningún hombre podía ser justificado delante de él. Gloria a Dios, la justicia vino por medio de nuestro Señor Jesucristo, amén. Ahora mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Mire por lo menos más adelante, en el versículo 38. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Eso decía el Antiguo Testamento en Levítico 24:20 y Deuteronomio 19:21 y Éxodo 21:24. Pero yo os digo, dice Jesús, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarle la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que le obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y luego dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, como decía en Levítico 19:18. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cierto? ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Cierto? Y dice que porque si amamos entonces, dice, a los que nos aman, ¿qué recompensa tendremos? ¿No hacen también así los mismos los publicanos, verdad? Entonces vemos muy claramente que Jesús dice que debemos de amar a los enemigos, ¿verdad? Amar a los enemigos. ¿Sí? No dice que usted se quede neutro, no dice que no, hemos dicho, básicamente el Señor está diciendo que uno vaya a la extramilla. Usted sabe que cometemos pecados de 3 formas. Hay pecados de comisión, hay pecados de omisión y hay pecados de ignorancia, ¿cierto? Y hay pecados de ignorancia. Y por eso, si usted se quiere ir por las obras de la ley, nadie puede ver a Dios. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Dios mostró la ley para mostrarnos a nosotros que necesitamos de alguien que pueda cumplirla perfectamente por nosotros, y ese es Cristo Jesús.
Entonces, ese es el primer sermón, el sermón del monte. En este primer discurso, entonces, Jesús expuso el tipo de justicia o rectitud necesaria para los santos del reino, Mateo 5:20. Él usa la fórmula, oíste que fue dicho, pero yo os digo. ¿Sí? Y vino y le ofreció el reino, ¿a quién? A los judíos. Se presentó como el Mesías prometido, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Sabemos que a él lo rechazaron. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Cierto? No le recibieron. ¿Por qué? Le rechazaron. Su mismo pueblo le rechazó. Y esto nos lleva al siguiente discurso, el discurso de las parábolas. Entonces, si el primer discurso era el sermón del monte, las bienaventuranzas y la justicia que se requiere para entrar en el reino, el discurso de las parábolas tiene que ver con el rechazo de Israel por su Mesías. Vamos a verlo en Mateo capítulo 13, por favor. Mateo capítulo 13. Viendo Jesús que le acusaban de que le echaba demonios en el nombre de Belcebú, en Mateo capítulo 12, 24, ¿cierto? Jesús les dijo entonces, porque él sabía los pensamientos de ellos, ¿verdad? Le mostró muy claramente de que si él lo acusaban de que echaba demonios fuera en el nombre de Belcebú, príncipe de los demonios, entonces ellos estaban acusando de ¿qué? De la blasfemia al Espíritu Santo. Estaban blasfemando por medio de las obras y milagros, que eran lo que verificaban el ministerio de Jesús para confirmar de que él era el Mesías, ¿verdad? Estaban adjudicando a esas obras que eran ¿qué? Que tenían origen demoníaco. ¿De qué otra manera Israel iba a creer en el Mesías si no creían a las señales? ¿Cierto? ¿Qué buscaba Israel? Israel buscaba señales. Y señal se le fue hecha por medio del Mesías, diversas señales, ¿cierto? Alimentó a 5,000 personas, luego alimentó también a 4,000 personas, hizo milagros y prodigios, levantó a Lázaro entre los muertos, dio vista a los ciegos, ¿cierto? Levantó a los paralíticos. Todas estas señales fueron vistas en su presencia a toda la nación de Israel, a todo el liderazgo de Israel, ¿cierto? Y ahorita le estaban diciendo a él, porque había sacado el demonio a una persona, que estaba sacando los demonios en el nombre de Belcebú. ¿Y qué dijo el Señor entonces? En el versículo 27, dice la palabra de Dios: y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y luego dice el versículo 28: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, porque era por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que de esta manera demostraba ser el Mesías. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Sí? Fue confirmado por milagros y prodigios para que creyeran en él. Por lo tanto, el reino de Dios había llegado porque el Mesías estaba presente. Miren lo que dice el 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear a sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. ¿Cierto? Y luego miren lo que dice el versículo 31. Y aquí la nación de Israel, por medio de su liderazgo, rechazó nacionalmente a su Mesías. Porque Jesús dijo: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será ¿qué? Perdonada. No le será perdonada. Entonces, luego dice la palabra de Dios claramente que la blasfemia al Espíritu Santo no se le fue perdonada. ¿A quién? A la nación de Israel. ¿Por qué? Blasfemaron, adjudicando las obras y milagros de Jesús, que no eran hechas por el poder del Espíritu de Dios, sino que eran hechas ¿por quién? Por un demonio, ¿verdad? Por Belcebú. ¿Cómo podrían ser salvos? No había manera. Y desde entonces Jesús comenzó a hablarles en parábolas. Y los discípulos le preguntaron al Señor: Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Vamos a ver qué nos responde la Biblia. Vamos en Mateo capítulo 13, por favor. El versículo 10 dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas? ¿Por qué? Por parábolas. ¿Por qué les hablas por parábolas? Versículo 11. Él les dijo: porque a vosotros os es dado saber ¿qué? Los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué a sus discípulos les fue dado? Porque ellos creyeron a las señales y creyeron que Jesucristo era el Mesías.
Muchos de ellos comenzaron a creer desde el momento en que hizo su primer milagro en las bodas de Caná. ¿Se acuerda cuando convirtió el agua en vino? Dice la palabra de Dios que algunos de sus discípulos creyeron. Y desde ahí comenzaron a creer mucho por las señales que él hacía, que él era el Mesías. Pero el liderazgo de Israel entonces, ahora, debido a que rechazaron al Mesías y no creyeron a él ni a las señales, entonces dice la palabra de Dios que por eso les hablaba en parábolas, ¿cierto? Luego dice la palabra de Dios allí en versículo 12, porque a cualquiera que tiene se le dará, los discípulos por su fe, ahora se les podría dar más conocimiento y tendrá más. Pero el que no tiene, porque no ha creído en Cristo, aún lo que tiene le será quitado. El Mesías se les iba a ser quitado a ellos. Luego dice aquí el versículo 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, ¿cierto? Y oyendo no oyen ni entienden. ¿Sí ve? Porque señal se le fue hecha, fue visible la señal que hizo él, ¿verdad? Pero no creían. La palabra se le fue hablada a través de él, pero no querían escucharle, no querían entenderle, ¿verdad? Dice, y viendo veréis y no percibiréis, porque de manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías, porque a Dios no le tomaba por sorpresa esto, porque Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Dice, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no ¿qué? Percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Cierto? Pero luego les dice a los creyentes, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces claramente este segundo discurso en Mateo capítulo 13 fue expuesto por Jesús después de que los religiosos líderes de Israel rechazaran su oferta del reino mesiánico, como lo vimos en Mateo 12, ¿verdad? Adjudicándole las obras del Espíritu Santo como si fueran obras satánicas o demoníacas. Este describe la naturaleza del misterio del reino. El reino de los cielos es semejante a. El Señor utiliza entonces la frase, el reino de los cielos es semejante a. Y a través de estas semejanzas o estas parábolas o ejemplos de circunstancias terrestres, quiere explicarle a sus discípulos qué es lo que ha ocurrido con el reino. Que Jesús vino y predicó el mensaje del reino y que muchos fueron llamados, pero pocos fueron escogidos porque pocos creyeron, ¿verdad? Pocos entraron por la puerta que era Él. Y para eso comienza a hablarle de las parábolas del reino, para que los discípulos puedan entender qué es lo que ha pasado con el reino y por qué el reino sería entonces pospuesto para un futuro, debido a que Israel le rechazó, el liderazgo de Israel. Interesante ver eso. Interesante comprender eso, ¿sí? Porque vemos muy claramente entonces que el Señor comenzó allí en Mateo capítulo 13 a utilizar, por ejemplo, la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan? Los 4 terrenos, y habla del corazón del hombre, y entonces habla de la condición del corazón del hombre. Y nos habla de que hay uno de los terrenos en el cual cayó la semilla y luego llegó Satanás y robó la semilla, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque el corazón estaba duro, dice la palabra de Dios. Esa era la nación de Israel, el primer terreno. Y luego le muestran los siguientes 3 terrenos y los problemas que tiene la semilla en su crecimiento, ¿verdad? Y muestra que los siguientes 3 terrenos representan el corazón de un creyente, y el primer terreno el corazón de un incrédulo. Y así sucesivamente muestra cómo el reino fue rechazado. El problema no estaba en la semilla, que era la palabra de Dios. El problema estaba en el terreno, que era el corazón del hombre, ¿verdad? Luego también utiliza otra parábola, la parábola de la cizaña y el trigo, y el fin de la era, y muestra cómo el reino fue pospuesto, y que en el final entonces iba a crecer lo uno junto con lo otro, la cizaña con el trigo. Usted sabe que cuando la cizaña y el trigo crecen juntos, al principio cuando están creciendo, no se pueden distinguir lo uno de lo otro, ¿cierto?
en donde Jesús utiliza que el trigo es el mundo creyente antes de la segunda venida de Cristo durante la tribulación, y el trigo en el mundo creyente, y la cizaña muestra entonces que es el mundo incrédulo. Que una vez cuando viene la siega y están crecidos tanto la cizaña como el trigo, se puede distinguir muy bien qué era cizaña y qué era trigo, y que al final de la era iba a venir ¿quién? Los ángeles, y los ángeles se van a encargar de echar de echar el trigo el trigo en el granero, los creyentes que entran al reino, y la cizaña removerla y echarla al fuego, que son los incrédulos. ¿A dónde? Echarlos al infierno, ¿verdad? Entonces, utiliza entonces la frase, el reino de los cielos es semejante a. Y obviamente los incrédulos no podían entender estas parábolas, porque Jesús les habló por parábola para cumplir lo que estaba escrito en Isaías, ¿verdad? Para que ellos no se convirtieran al Señor. ¿Por qué? Porque si ellos primero endurecieron su corazón, ahora el Señor escondería su rostro, ¿cierto? Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los profetas, ¿cuántas veces no quise, como la gallina que tiene a sus polluelos bajo su ¿qué? Bajo sus alas, reunirlos? Y dice la palabra de Dios: pero no quisiste. Ahora esconderé mi rostro. Y esa fue la manera como el Señor entonces ya comenzó no a expresarse públicamente, sino ahora sí a concentrar en sus discípulos, ¿verdad? Porque el reino fue rechazado. De ahí para adelante muy pocos fueron salvos de la nación de Israel después de eso, ¿verdad? Mientras Él estuvo en la tierra. Claro que el día de Pentecostés hubieron algunos que se salvaron, 3,000 y luego 5,000. Pero eso en comparación a una nación que era tan grande, eran pocos, hermanos, ¿sí? Esto nos lleva al tercer discurso, ¿sí? El discurso del Monte de los Olivos, ¿verdad? El Señor aquí en el discurso de los Montes de los Olivos, entonces el Señor iba a mostrar claramente que Israel iba a entrar, ¿por qué? Por un periodo que se va a llamar la tribulación, ¿sí? La tribulación. Y que la tribulación entonces estaba en Mateo 24 y 25. Los llevó a todos a un monte, a todos los creyentes judíos, y comenzó a hablarles del discurso del Monte de los Olivos, ¿sí? En ese discurso lo encontramos en Mateo 24 al 25. Vamos allí. Jesús iba a preparar a los creyentes de su época para lo que iba a acontecer en el futuro inmediato y en el futuro distante. Futuro inmediato durante la época de ellos y el futuro distante. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a ver que este tercer discurso en Mateo 24 y 25 fue expuesto por Jesús a medio camino entre el Domingo de Palmas y la crucifixión. Este amplifica la 70ª semana de Daniel, o el periodo de la tribulación, que está en Daniel 9, el 24 al 27. Y urge al pueblo judío a mirar por su retorno prometido para establecer su reino mesiánico. Jesús comienza a preparar a los que ya han sido salvos, ¿a qué? A lo que iba a suceder de inmediato y después en un futuro distante. Mire, hermanos, veamos lo que dice la palabra de Dios en Mateo 24. ¿Cómo sabemos que está hablando de un futuro inmediato y un futuro distante? Mire el capítulo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Obviamente el templo era una majestuosidad, ¿verdad? Y luego respondió él y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea ¿qué? Derribada. El primer pronóstico de Jesús o predicción del futuro inmediato era que no iba a quedar piedra sobre piedra de aquel templo de los cuales los discípulos se asombraban, ¿verdad? La destrucción del templo fue predicha por el Señor Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús vino a ser el templo mismo. Él dijo: destruir este templo y yo lo levantaré en 3 días, ¿verdad? Y la gente no entendía, pensaba que estaba refiriéndole al edificio, y estaba refiriéndole a su cuerpo, el cual representaba todo aquello que el Antiguo Testamento, a través de sus sacrificios y la ley, simbolizaban, ¿verdad? Por lo tanto, el templo iba a ser destruido.
Ellos no sabían cuándo, pero el Señor los preparó a ellos. ¿Cómo sabemos que está hablando de un futuro inmediato y no de un distante? Mire, porque aquí dice la palabra de Dios, el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, aquí ya está sentado en el monte de los olivos, en Jerusalén, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas. De acuerdo al contexto está hablando de ¿qué? De la destrucción del templo, el futuro inmediato. ¿Y qué señal habrá de tu venida? La segunda pregunta. Está hablando de ¿qué? De la segunda venida de él a la tierra, cuando ponga el reino, ¿verdad? Esa es la segunda pregunta. Eso sería ya el futuro ¿qué? Distante. Y por último, ¿cuál será la señal? Pregunta número 3, del fin del siglo. Quiere decir, ¿cuándo va a acabar todo el siglo para que el Mesías ya venga e instituye su reino? ¿Sí? Y Jesús entonces comienza a explicar a través de Mateo 24 y 25, comienza a explicar 19 señales aproximadamente de lo que va a suceder en el futuro, ¿verdad? Respondió Jesús y le dijo, mirad que nadie os engañe por lo menos, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos que engañarán. Y así sucesivamente habla de guerras y rumores de guerras, y usted puede hacer un paralelo de Mateo 24 con los primeros 7 sellos del libro Apocalipsis capítulo 6. Y tiene un paralelo muy peculiar, muy preciso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor le está hablando de lo que va a ocurrir en el futuro inmediato, la destrucción del templo, y en el futuro distante, su segunda venida y el fin del siglo. ¿Cuándo iban a saber ellos cuál era el fin del siglo? La palabra de Dios dice muy claramente en el versículo 14, Mateo 24, 14, ¿qué dice? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá ¿qué? El fin. ¿De qué fin se está refiriendo? De acuerdo al contexto en Mateo capítulo 24, versículo 3, está hablando del fin del siglo, ¿sí? Está hablando de aquellos que van a perseverar vivos hasta la venida de Él, serán salvos de la persecución ¿de qué? Del anticristo, ¿sí? Entonces muestra muy claramente el Señor que en el discurso del Monte de los Olivos, que a sus discípulos y a los que habían creído en el primer siglo en su venida, debían de estar viendo de que lo primero que iba a acontecer era la destrucción del templo. Ellos no sabían cuándo iba a ocurrir, pero el Señor se los dijo que era lo primerito que iba a ocurrir, ¿sí? Y después debían de estar buscando por su venida, y obviamente también hablándole a la generación de la tribulación, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que está hablando de la generación de la tribulación? Porque Daniel 9:24, Jesús dice en el versículo, dice el que crea lo que dice Daniel, ¿no? Dice la palabra de Dios en el versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a tomar su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Y comienza a hablar de la persecución que van a tener las personas antes de la segunda venida, la generación de la tribulación. ¿Cómo sabemos que está hablando de la generación de la tribulación? Porque el Señor amplifica en capítulo 24 de Mateo lo que Daniel 9, 24 y 27 habla de la 70ª semana de Daniel, como dice el Señor, el que le entienda. Vamos allí, Daniel 9, rápidamente, Daniel 9. Y mire que el foco es la nación de Israel. Daniel 9, 24 al 27. Dice la palabra así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Sobre quién, hermanos? ¿Sobre los gentiles? No, sobre tu pueblo, hablando de Israel. Y sobre su santa ciudad, Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, quiere decir el reino del Mesías, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos, hablando de Jesucristo como Mesías durante el milenio. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.
Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, hablando de la crucifixión, ¿verdad? Su vida sería cortada, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las prevaricaciones. Y mire lo que dice el versículo 27. Y por otra semana, hablando la semana futura de la tribulación, la 70ª semana de Daniel, confirmará el pacto con muchos. Está hablando de ¿qué? De un futuro anticristo que va a confirmar el pacto en el Medio Oriente, ¿cierto? Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Quiere decir que va a destruir el templo, va a saquearlo, va a ser una abominación desoladora allí, ¿verdad? Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hablando de quién, el Mesías lo va a destruir, ¿sí? Entonces, esta es la profecía que está refiriendo en el discurso del Monte de los Olivos. Y también en Mateo 25 nos muestra claramente cómo serían las señales del fin del siglo. Y habla de las parábolas de las vírgenes, ¿se acuerdan? Que había las vírgenes que eran unas sensatas y otras insensatas. Y unas estaban preparadas y otras no, ¿sí? Y el Señor les dio entonces a esta generación de la tribulación señales que están escritas en Mateo 24 y 25 para que ellos puedan saber el tiempo de su venida, ¿verdad? Por lo menos que puedan saber la temporada de su venida. Así como las mujeres esperan para entrar a las bodas, ¿verdad? Y las sensatas tenían que las lámparas emprendidas. Las insensatas no. Ellas se quedaron afuera, ¿verdad? Mientras las sensatas entraron. Estoy mostrando muy claramente que en el fin del siglo van a haber creyentes judíos que entrarán al reino a celebrar el banquete de las bodas del Cordero con la iglesia en el milenio, con el Mesías, y van a haber otras personas que se van a quedar afuera por ser incrédulas y obviamente van a ser condenadas. Entonces el Señor, al ver que los judíos, el liderazgo de Israel, rechaza a su Mesías, entonces Él, al rechazar al Mesías, les comienza a hablar en parábolas. Después entonces los lleva al Monte de los Olivos y prepara a los creyentes para lo que va a acontecer en el futuro inmediato y el futuro distante para los creyentes de la tribulación. Y luego se lleva a sus discípulos, a su grupo íntimo, lo lleva a un lugar que se llama el aposento alto. Y esto nos lleva a su último discurso que vamos a hablar hoy, el discurso del aposento alto. ¿Qué iba a hacer Jesús ahora que Israel haya rechazado su reino? Bueno, esto no le tomó a Jesús por desapercibido, pues Él es Dios, ¿verdad? Él sabía que eso iba a ocurrir. Entonces Él ahora les iba a develar la dispensación de la iglesia, como las semillas de lo que vendría a ser los principios de ¿qué? De un futuro plan que tiene Dios, que se llama la dispensación de la iglesia. Este se llama el discurso del aposento alto. En este cuarto discurso, que está en Juan capítulo 13 al Juan capítulo 17, fue la última enseñanza de Jesús a sus discípulos. Obviamente está hablando a los 11, porque en Juan capítulo 13 y antecitos, ya Judas había ido ¿para qué? Para traicionar a Jesús. Entonces Él con sus 11 les iba en el aposento alto, les iba a ellos a develar su nueva dispensación que iba a traer en el futuro. Entonces vemos muy claramente que este cuarto discurso fue la última enseñanza de Jesús en Juan 13 al 17 a sus discípulos acerca de su partida y arribo del Espíritu Santo como otro consolador o ayudador, como está en Juan capítulo 14, 16. Vamos allí, Juan 14, 16. ¿Qué nos dice la palabra? Juan 14, 16. Dice la palabra: y yo rogaré al Padre y os dará otro ¿qué? Consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué estaba pasando? Sus discípulos estaban turbados, estaban angustiados,
Porque Jesús, en lugar de decir que va a traer el reino, porque le rechazaron como Mesías, ahora está anunciando su partida. Muy diferente, hermanos. ¿Sí? Es un plan totalmente diferente para ellos. Está anunciándole ahora su partida. Entonces, vemos que en este discurso develó a sus discípulos algunos detalles de lo que vendría a ser la futura dispensación de la iglesia. ¿Se acuerdan Mateo 16, 18? Vamos allí. Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Si Israel rechazó al Mesías, Jesús anunciaba que Él iba a llamar a unas ovejas que no eran de su prado. ¿Hablando de quiénes, hermanos? Los gentiles. ¿Verdad? Los gentiles. La incredulidad de Israel no iba a frustrar el plan de Dios, mis hermanos. Estaba anunciado en el Antiguo Testamento que Dios iba a provocar a la nación de Israel a celos por medio de una nación que no buscaban por Él. Y Dios somos todos nosotros los gentiles. Amén. Me revelaré a aquellos quienes no me buscaban, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Para provocarles a celos. Tremendo. Y por eso lo anunciaba el Señor en Hechos capítulo 16, versículo 18. ¿Qué dice allí Mateo 16, 18? ¿Se acuerda cuando Pedro le responde al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, versículo 16. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La revelación de Cristo a sus discípulos fue paulatina. Ya Pedro estaba salvo porque en Mateo capítulo 14 nos dice que caminó sobre las aguas. Cuando le dijo, si eres tú, Señor, manda que yo camine sobre las aguas. Ya estaba ejerciendo fe, ya era salvo. Pero aquí el Padre le había revelado específicamente y más contundentemente de quién era Jesús. Y vosotros, ¿quién decís que yo soy? ¿Y qué respondió Pedro? ¿Se acuerdan qué dijo él? Respondió Pedro, versículo 16, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, quiere decir piedra pequeña, y sobre esta roca, piedra grande, hablando de qué, de Jesucristo, de la fe en Jesucristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Miren esa palabra edificaré, ¿está en tiempo presente o futuro? Futuro. Entonces Jesús estaba aquí empezando a anunciar su eclesía, su iglesia, ¿verdad? Y en Hechos capítulo 2 vemos el cumplimiento de ello en el día de Pentecostés. Pedro tuvo el privilegio de llevar el evangelio y de abrir ¿qué? Por medio del evangelio las puertas a los ¿quién? A los judíos primeramente, como apóstol a los judíos. Luego en el capítulo 8, ¿a quién? A los samaritanos, imponiéndole las manos para que reciban el Espíritu Santo. Y luego en el capítulo 10, Dios le mostró con la casa de Cornelio y por medio de las visiones que tuvo en una azotea, ¿verdad? Que Dios ahora estaba llamando ¿a quién? A los gentiles. Que no llamara inmundo a los gentiles, porque ahora ellos serían incluidos dentro de la familia de Dios. La eclesía o la iglesia. El cuerpo espiritual que está conformado por judíos y gentiles. ¿Y cómo supo Pedro de que Dios estaba aceptando en su salvación a los que pusieran su fe entre los gentiles en el Mesías? Por medio de una señal. ¿Qué pasó en la casa de Cornelio? Comenzaron a hablar en lenguas. Y las lenguas fueron dadas como señal, ¿verdad? Para que los judíos vieran realmente dónde Dios estaba actuando. Y se dio cuenta de que ellos comenzaron a hablar en lenguas tal cual como ellos hablaron en el principio. ¿Cuándo qué? En el día de Pentecostés. Entonces Dios estaba mostrando claramente que estaba aceptando a los judíos, a los gentiles también. Y de ahí en toda Europa, obviamente, Pablo fue llamado a ser el apóstol a los gentiles.
Entonces vemos muy bien que el Señor estaba preparando en el aposento alto a sus discípulos acerca de su partida, ¿verdad? Y quiero mostrarle esto para terminar, hermanos. Vamos allí en Juan capítulo 13. Juan 13. Y mire cómo empieza el versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo, ¿a dónde? Al Padre. ¿Cierto? Dice allí, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Cierto? Y luego dice, y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, porque ya había puesto en su mente antes entregar al Señor, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando la toalla se la ciñó y comenzó a enjugar con una toalla los pies de los discípulos y les enseñó una gran lección, ¿verdad? Aún le limpió los pies a quien, a Judas Iscariote. Aún dijo que todos están limpios excepto uno, hablando de Judas, para que se cumpliese la escritura, ¿verdad? Y a partir de allí Judas se va y se queda él entonces, Jesús con los 11 en el discurso del aposento alto, para revelarles a ellos el nuevo misterio de Dios, el de la iglesia. ¿Y cómo empieza el capítulo 14? Empieza 14 versículo 1 de Juan. No se turbe vuestro corazón. Claro que estaban turbados. En el capítulo 13 de Juan decía de que él ya iba a partir ¿a dónde? Hacia el Padre. Ese mensaje no iba con ellos. El mensaje era que el Mesías iba a venir y que el Mesías iba a poner su reino en la tierra, no que iba a partir, ¿verdad? Por eso estaban turbados. También estaban turbados porque también en el capítulo 13 el Señor les decía muy claramente que era necesario para él que entregar su vida, ¿cierto? Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 33 de Juan 13. Dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como os dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¡Wow! Entonces estaban desesperados. Primeramente le decía que iba a partir en el capítulo 13, versículo 1. Ahora les dice que al lugar donde él iba, ellos no podían venir a él, ¿verdad? Y luego les da un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y luego dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le está anunciando su partida. Colóquese en los pies de ellos. Estaban turbados. Eso no iba con ellos, de que el Señor iba a partir. Para ellos iba que el Señor iba a quedar y iba a establecer su reino. Pero como rechazaron al Mesías, la nación de Israel, los líderes, ahora el Señor iba a ascender al cielo para poner la dispensación de la iglesia. Claramente. Entonces ya entiende por qué en el 14 dice, no se turbe vuestro corazón, ¿verdad? Estaban angustiados. Creéis en Dios, creed también en mí. Luego dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Le está diciendo, yo me voy, pero mi partida es para su conveniencia. No para su tragedia, no para su desdicha. Es para su provecho. Amén. Y luego les dice que se iba a la casa del Padre a preparar un lugar para ellos. Y si me fuere y os preparare el lugar, versículo 3, vendré otra vez. Y comenzó a develar que su plan es ascender al cielo, pero volver otra vez. Y aquí la primera mención del rapto. Dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, en el contexto, de acuerdo al contexto, en el cielo, vosotros también, ¿qué? Estéis. Entonces le está develando lo que son las semillas de la futura dispensación de la iglesia. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino.
Pues si sabéis a que voy para el cielo, de igual manera van a saber el camino. Y por eso entendemos la pregunta de Tomás. Dice, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Para ellos era todo esto nuevo, ellos nunca pensaban de que el Señor iba a partir. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Porque obviamente en el milenio el Padre va a ser conocido por medio del Hijo, ¿verdad? Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. Él hace las obras. Creer que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed en las mismas obras. Entonces muestra muy claramente que ellos ahora estaban comenzando a entender un poco más que ahora el Señor iba a partir, pero que no los iba a dejar huérfanos. Después usted lee en el capítulo 15, les enseña a ellos a depender después de su partida, Él ilustrándose como la vid y nosotros los pámpanos, y que apartados de Él nada podemos hacer. Somos como ¿qué? Como ramas secas, inservibles, que son echadas al fuego, ¿verdad? Que son echadas por ellos al fuego, hablando de los hombres. Cuando usted no depende del Señor Jesucristo como creyente, su testimonio es tan malo que los hombres lo desechan, ¿no es así? Como una rama seca. Y luego en el capítulo 16, les muestra a ellos que no los dejará huérfanos, sino de que les conviene que Él se vaya porque les va a enviar la promesa. Juan 14, 16, ¿qué nos dice? Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Él les dijo: el que está con vosotros, Él mismo, estará en vosotros. ¿Hablando de qué? Del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? Todos fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Entonces usted puede ver muy bien que ese es el discurso del aposento alto. Y después les muestra, en el capítulo 17 de Juan, les muestra que Él es el sacerdote, mediador entre ellos, y que el Señor ora en su oración sacerdotal, pidiendo protección por ellos al Padre, ¿verdad? Porque todavía están en este mundo. Entonces muestra muy claramente de que ellos confiaran en su ministerio, porque no los iba a dejar huérfanos. Él vendría por segunda vez, Él los tomaría en el aire, ¿verdad? Y dice claramente el Señor que les iba a entregar el Espíritu Santo, ¿verdad? Y les convenía que Él se fuese. Y vimos eso en cumplimiento en Hechos capítulo 2. Entonces, ¿qué vimos, hermanos? Vimos los cuatro discursos del Señor. El primero, vimos el discurso entonces de el Sermón del Monte. El segundo, vimos el discurso de las parábolas. El tercero, vimos el discurso del Monte de los Olivos acerca del futuro, de la profecía del futuro próximo y el futuro distante, ¿verdad? Y por último, en su círculo íntimo de discípulos, los 11, les comienza a develar lo que venía a ser la edad de la iglesia o la era de la iglesia, ¿verdad? La venida del Espíritu Santo, como la promesa del nuevo pacto, ¿verdad? Que ellos iban a recibir por medio de ¿qué? De su sangre, cuando Él ratificara el pacto por medio de su sangre. Iban a recibir ¿qué? La cuota inicial de nuestra posesión adquirida, que es el Espíritu Santo, ¿cierto? Que no iba a dejar huérfanos. Qué buenas noticias entender la Biblia de esa manera, ¿verdad? Pero yo quiero hacer un llamado final, hermanos. ¿En qué clase de justicia está usted confiando para ir al cielo? ¿Está confiando en la justicia propia? ¿Piensa usted que su justicia puede satisfacer la justicia de Dios? Déjeme decirle, nunca podrá. Porque como vimos, Dios mira el corazón de las personas y dice en su palabra que es desesperadamente malo. ¿Sí? Tan malo es que tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo, como estaba profetizado. Dios nunca nos dejó aquí, desde la caída del Edén, nos dejó aquí bandeándonos por nosotros mismos, ¿verdad? Él pronosticó a través de Génesis 3:15 que Él iba a enviar de la simiente de la mujer un Mesías,
Dios Hijo se haría Dios hombre. El Hijo de Dios se haría ¿el qué? El Hijo del hombre. Y la palabra de Dios dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque ellos se fueron como por obra de la ley en lugar de por la fe en Jesucristo. No creyeron en su Mesías. ¿Está usted confiando en usted mismo? ¿En su justicia propia? ¿O está confiando en la justicia de Cristo? ¿Sí? La única justicia que Dios el Padre acepta, o rectitud, para que una persona pueda ascender al cielo, es la justicia de su Hijo en la cruz. En la cruz el mundo ya fue juzgado. El precio del pecado ya fue pagado. Ahora demanda a todo hombre y en todo lugar a que se arrepientan, cambien su mente y pongan su fe en la obra completa de Jesucristo. En la cruz Jesús hizo perfecta justicia por tu pecado y el mío. El justo Jesús fue crucificado por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. El sacrificio ya fue hecho 2000 años atrás. Ya murió por el pecado de toda la humanidad. Ahora falta que las personas crean en Él. Es vital que usted crea. ¿Por qué? La palabra de Dios dice que al que no conoció pecado, este es 2 Corintios capítulo 5, 21. Dice, al que no conoció pecado, a Jesucristo, ¿cierto? Dios le hizo pecado. Dios el Padre cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. ¿Dónde usted puede ser declarado recto delante del Padre? En el sacrificio de Cristo. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión o perdón de pecados. ¿Para quién es el perdón de pecados? Solamente para los culpables. Y todo hombre ha quebrado la ley de Dios. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno solo. Por más de que usted trate de hacerlo mejor, así sea en su mejor día, jamás podrá reunir los requisitos de la rectitud o la justicia de Dios. La palabra de Dios dice que nuestras buenas obras son como trapos sucios delante de Él. Porque usted no necesita hacer algo, usted necesita nacer de nuevo, dice la palabra de Dios. Dios no vino a hacer una reforma, Él vino a transformar las almas. Pero se requiere, para que usted reciba esa transformación, necesita un nuevo nacimiento por medio de la fe en Jesucristo. ¿Ha creído usted, ha puesto su fe completamente en la obra final y completa de Cristo? Que Él murió por sus pecados conforme a las Escrituras y resucitó entre los muertos conforme a las Escrituras. Si es así, la palabra de Dios dice, el que cree en Él tiene vida eterna. Pero también dice, el que rehúsa creer en Él no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Un solo pecado, el que condena a la humanidad, y es el que hace en incredulidad. Espero que usted hoy venga a la fe en Jesucristo. La palabra de Dios dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Jesús dijo, yo tengo potestad para perdonar pecados, y lo demostró, y los pagó todo, consumado es. Ya pagó por todos los pecados. Su prueba, la resurrección. El Padre quedó satisfecho de que toda culpa ha sido pagada por medio de Cristo. Por eso Cristo es el único que puede quitar la culpabilidad al hombre de su pecado. ¿Sí? Espero que usted haya puesto su fe en Jesucristo. Ahora, como creyentes, hermanos, los que ya han puesto su fe en Jesucristo, yo les animo a que puedan dividir bien la palabra de Dios. Podamos entender a quién fueron escritos cada uno de estos discursos y cómo se aplican, ¿verdad? El discurso del aposento alto aplica claramente a la iglesia. El discurso de Mateo, de la bienaventuranza, aplica a la nación de Israel. El discurso del Monte de los Olivos aplica a la nación de Israel, aunque también al mundo gentil durante la tribulación, pero primordialmente a Israel, ¿verdad? Las parábolas del reino aplican a quién, a los creyentes, para que sepan qué pasó con el reino y por qué quedó pospuesto, ¿cierto? Y vemos claramente, hermanos, que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Si usted es un creyente, su identidad ya viene de arriba, su ciudadanía está en los cielos, y ahora usted y yo somos embajadores. Y para terminar, quiero que leamos en 2 Corintios y animar a los creyentes
con estas palabras. Pensaba yo cuando venía aquí a Bolivia. Hay veces nos olvidamos de nuestra identidad en Cristo y de lo que somos en Él, ¿cierto? En 2 Corintios capítulo 5, mira lo que dice la palabra de Dios. Dice así. Dice en el versículo 17. 2 Corintios 5, 17. ¿Están ahí? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Quiénes son los que están en Cristo y son nuevas criaturas? Los que han puesto su fe en Él. Han tenido un nuevo nacimiento espiritual. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ahora mire lo que es el versículo siguiente. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, tiempo pasado, consigo mismo por Cristo, el sacrificio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué tiene usted y yo como creyentes, hermanos? Tenemos el ministerio de la reconciliación. Nosotros sabemos cómo las personas se pueden reconciliar con Dios, amén. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, hablando de esa cruz, hermanos, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, pues Él pagó por todos, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Usted y yo tenemos la palabra de la reconciliación, amén. La palabra de Dios dice, ¿y cómo irán si no tiene quien les predique? Y luego dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo. ¿Qué es usted y yo? Somos embajadores. Embajadores en el nombre de Cristo. Desde el momento en que fuimos bautizados por medio de la fe en Cristo, por medio del Espíritu Santo, desde el momento en que fuimos bautizados por el Espíritu Santo, usted se convirtió en un embajador. Su ciudadanía está en los cielos. Estamos sentados a la diestra del Padre. Somos sacerdocio santo, ser llamados a ministrar en su presencia. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. ¿Qué es usted, hermano y hermana? Embajador o embajadora de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, porque el Espíritu Santo ruega por medio de nosotros, hermanos. Os rogamos en el nombre de Cristo al mundo inconverso, reconciliados con Dios. ¿Y cómo? Creyendo en el Evangelio, que Cristo murió por ellos y resucitó entre los muertos. Que Cristo murió por sus pecados y resucitó entre los muertos. Y luego dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Espero, hermano, que este mensaje le haya animado. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Yo te pido que si hay una persona que no ha puesto su fe en Jesucristo, que hoy mismo crea en la obra del Hijo de Dios, que fue un sacrificio perfecto, completo y suficiente, para que todo hombre o toda mujer de este mundo pueda recibir el perdón de Dios y la reconciliación con Dios por medio de la fe en la muerte por nuestros pecados y resurrección de Cristo. Te pido, Padre, que si esa persona pone su fe en Cristo, que crea lo que la palabra de Dios dice, que el que cree en mí tiene vida eterna. Que crea lo que Jesús le dijo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y de igual manera, Padre, yo te pido por nosotros los creyentes, que como embajadores anunciemos este evangelio de la reconciliación. Porque tú no tienes otra carta de presentación que tus creyentes mismos, aparte de la Biblia. Nosotros somos epístolas, no escritas por letra, sino por el mismo Espíritu de Dios. Ayúdanos a vivir una vida transformadas. Ayúdanos a vivir a la altura de nuestra posición en Cristo como embajadores. Ayúdanos a renovar nuestra mente, Señor, para compartir tu palabra a este mundo perdido, Señor. Gracias, Padre, por estos 4 discursos en donde aprendemos de tu programa, tanto para Israel como para la iglesia. Te pido, Padre, que tú nos ayudes a que sigamos mirando a la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que la tribulación no le concierne a la iglesia, porque tú no los tienes para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso tú dices a la final de la 1 Corintios capítulo 16, Maranata, le dices a los corintios, que significa Jesús viene. Nosotros buscamos por la venida de Cristo. Ayúdanos a cumplir nuestro ministerio por medio de la fe en Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén.